Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 4 dentro de nuestra materia de práctica forense en Derecho del Trabajo, ¿no? Dentro de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales de la Universidad IEXPRO. Estamos en plan cuatrimestral y estamos cursando el noveno cuatrimestre, ya estamos en la recta final, ¿no? Ahorita en esta actividad número 4 nos toca una simulación de una audiencia de conciliación prejudicial, ¿sí? Estamos a cargo de nuestro catedrático, el maestro José Francisco, su alumno y servidor José María Campero, y la fecha de entrega de esta actividad es el 11 de junio. Bueno, siempre que hablemos de este contexto que nos menciona sobre lo que es la audiencia de conciliación prejudicial, nos habla de un proceso, como su nombre lo dice, ¿no? Una conciliación, una forma de resolver el problema sin que se vuelva un juicio o se pase a algo judicial como tal o jurídico, ¿no? Entonces, en esta opción, la parte número 1 se llama conciliación, ¿no? Que es evitar el problema mayor con respecto al área jurídica y llegar a una solución en donde ambas partes salgan beneficiadas y se evite un conflicto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se inicia un trámite de conciliación prejudicial? Es un procedimiento, se presenta una solicitud por escrito o vía electrónica, hay una conciliación competente, la solicitud puede presentarse de forma individual o conjunta, ¿sí? ¿Cómo se inicia en una audiencia de conciliación, no? En el transcurso de la audiencia siempre van a haber el afectado, las partes, ¿no? El demandante, el demandado, pero existe una persona que es el conciliador, ¿sí? Entonces, este conciliador explica en qué consiste la conciliación o en qué consiste el proceso para que las dos partes se beneficien, ¿no? O que queden, por así llamarlo, dentro de un arreglo, ¿no? Que exista una equidad. Entonces, ¿qué pasa en este transcurso de la audiencia de conciliación? Ambas o las partes exponen sus problemas y sus peticiones y se hace un efecto o un acta y se pacta entre todas las partes para ver qué es lo que podemos realizar. Entonces, en realidad es un convenio, ¿no? La audiencia puede acudir sin su abogado o con él, dependiendo, ¿no? Puede ser en línea, pueden ser varios factores. Entonces, ¿qué necesitamos para una audiencia de conciliación? Que estén las partes, ¿no? Y sobre todo que exista esta persona, que es el conciliador, que es el que de una forma efectiva tendría que ser la persona que busque la equidad o la igualdad dependiendo del factor o lo que se está viendo, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo se dé la audiencia de conciliación, hay procedimientos, ¿no? La audiencia o el procedimiento conciliatorio tiene 3 etapas: la preconciliación, la audiencia de conciliación y la postconciliación. Son los diferentes factores de cómo se va a ir dando esta situación, ¿no? Ahora, ¿qué hace un abogado en una audiencia de conciliación? Poniéndonos en ese lugar, ¿no? Es un tercero neutral o imparcial que actúa siempre habilitado por las partes, ¿no? Entonces se busca una parte imparcial que facilite el diálogo entre ellas, promoviendo fórmulas de acuerdo a lo pertinente en las soluciones satisfactorias para ambas partes. El conciliador es un abogado capacitado en conciliación, o sea, tiene la destreza de poder lograr la equidad o la igualdad entre los casos que podemos ir viendo. Entonces, sí es bastante complejo la conciliación, pero pues nos evitamos un proceso legal o judicial, ¿no? ¿Qué temas no se podrían conciliar? Todos aquellos asuntos que admiten desentimiento, transacción o acuerdo que sean de naturaleza eminentemente pública, de gran interés comunitario, ¿no? Entonces ahí no se podría conciliar, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede dilatar una audiencia? Lo normal es entre 2 a 4 horas, es lo que maneja la literatura, ¿no? En donde van a hablar los abogados, los testigos, las partes involucradas, la complejidad que pueda llegar a tener es lo que nos va a llevar, si entre 2 o 4 horas, ¿sí? Entonces sí es bastante complejo, ¿no?
Ahora, si en dado caso una persona no asiste a la audiencia de conciliación, el conciliador habilitado tendrá que dar 3 días hábiles para que se excuse. Si no se hace, se expedirá a su vez un acta registrando que la conducta es negativa para poder realizar esta audiencia, ¿no? Entonces ya mencionamos que necesitamos varios factores, sobre todo la presencia de estas personas que van a ser los involucrados. ¿Qué procede si se logra, si no se logra, ¿no? Entonces eso es lo que viene a ser la conciliación. Una etapa o un procedimiento de conciliación prejudicial nos va a ayudar a conciliar. Nos menciona la literatura que la etapa de conciliación, el procedimiento de conciliación puede durar hasta 45 días naturales, ¿sí? Para que los conflictos que presentan las partes se traten de resolver de alguna u otra forma, ¿sí? Ahora bien, aquí tiene un término, por eso se llama conciliación, ¿no? Una cosa es el término mediación o mediar, ¿sí? Que no opina. Y la otra es la conciliación, ¿no? Que propone las soluciones. Entonces, aquí hablamos de que el abogado en cierta circunstancia tendría que llegar a proponer las soluciones o dar soluciones que favorezcan a las dos partes para llegar a una etapa conciliadora. Porque como mencionamos, ¿no? Hay una diferencia entre mediador, que solo es ir dirigiendo, por así llamarlo, la audiencia, mientras que el conciliador tendría que llegar a dar propuestas de solución, de que todas las partes queden de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta etapa? Y cómo concluye, sería la idea, ¿no? Se puede dar por concluida la conciliación si se logra un total acuerdo de las partes, o un acuerdo parcial de las partes, o falta de acuerdo entre las partes, ¿no? Eso es lo que menciona para que se dé concluida la conciliación. O sea, o se da la conciliación, o no se da la conciliación y se pasa a un proceso judicial, o hay una cierta acuerdo parcial, por así llamarlo, ¿no? Entonces, esto se ve de acuerdo a lo que mencionamos, ¿no? Entre mediación y conciliación. Entonces, ¿qué pasa si las partes no llegan a un acuerdo en la mediación? Se tiene que tratar de ver que se logre en el tiempo realizado, tratar de negociar un nuevo y no pasar a penas, por así llamarlas, en materia penal, ¿no? O que ya se vuelva un proceso judicial. Entonces, sí tendría que verse la conciliación. ¿Y cuáles serían los beneficios de esta audiencia de conciliación? Evitar un proceso judicial largo, complicado, complejo, ¿no? En donde nos puedan evitar ciertos problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ir en el acto de conciliación? Tiene que llegar al acuerdo, ¿sí? Esa es la finalidad del conciliador. Tratar que se vuelva la conciliación sin llegar a un proceso judicial en donde se puede mediar o conciliar de acuerdo a muchas situaciones. Entonces, actualmente se maneja que en materia laboral debe de existir esta audiencia de conciliación. Anteriormente, como menciona la literatura, solo se utilizaba como algo que está escrito, ¿no? Y se tiene que realizar y no se conciliaba como tal. Actualmente sí se tiene que conciliar y la idea es evitar esos largos juicios que se manejaban. Entonces, la conciliación es eso, es lograr que no se llegue a una etapa judicial, que se evite un juicio largo y tedioso y lograr que ambas partes logren su finalidad, ¿no? O sea, que cumplan en sí, por así llamarlo, y que se hagan responsables de si hay alguna complicación o no. Por mi parte sería toda mi participación, agradezco mucho su atención de antemano, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta luego.